Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. La clase que vamos a hacer a continuación es atendiendo un poco las solicitudes que han venido realizando a través de las autoevaluaciones y coevaluaciones, en donde pues me indican que tienen algunas dificultades en la comprensión de los conceptos de presión y de temperatura, ¿listo? Y pues cuál es su relación. Entonces vamos a abordar un poco estos conceptos de tal forma pues que podamos comprenderlos en situaciones que se nos presentan a diario, en situaciones cotidianas. En la lectura sugerida que aparecía en la guía aparecía esta fórmula, de la cual pues también me manifestaron muchos algunas inquietudes o con respecto a la comprensión de la misma. Entonces en la lectura esta fórmula aparece para explicar de qué se trata la presión. La presión, que se indica aquí con la letra P, pues es igual a una fuerza que yo aplico sobre un área específica. En este sentido, pues aparecía en la lectura una S que hacía referencia a la superficie, pero pues para el caso de la comprensión es lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Observemos esta imagen en donde se encuentra un personaje haciendo una fuerza con un martillo aplicada en este caso a un bolo, ¿cierto? A través de una pared. Entonces lo que se espera es que al aplicar la fuerza con el martillo, el bolo pueda perforar la pared. ¿Qué sucede? Pues que esto digamos que va a resultar un poco complicado debido a que la superficie del bolo pues es un poco más amplia. Entonces cuando yo aplico la fuerza, esta fuerza se va a distribuir en el área o en la superficie del bolo y pues no va a generar un mayor daño a la pared. Caso contrario, por ejemplo en esta imagen, si yo aplico la misma fuerza en el martillo en una puntilla, la puntilla como tiene un área mucho más pequeña en la punta, pues va a generar que se introduzca en la pared. Entonces a mayor, en la fuerza, a menor área, va a ser mucho mayor la presión que yo pueda ejercer en los cuerpos. ¿Cómo puedo comprender esto? Uno de los conceptos que se abordaron en la lectura hacían referencia a la presión hidrostática. Entonces nos decían que la presión hidrostática era la fuerza que ejercen las partículas de agua sobre los cuerpos que se sumergen en ella. Entonces podemos ver aquí que como el agua es un líquido, pues rodea todo el cuerpo y sus moléculas al moverse van a ejercer una presión sobre toda la superficie del objeto que se introduce. Esto lo veíamos pues en una de las actividades en donde ustedes tenían que ubicar diferentes organismos o elementos en unas profundidades diferentes en el mar. Entonces haciendo alusión como a la resistencia que pueden tener los cuerpos de los organismos para contrarrestar esta presión que se ejerce en el mar. A mayor cantidad de agua pues va a ser mucho mayor la presión. Obviamente sabemos que existen unos organismos que son mucho más pequeños, que viven en las profundidades del mar, pero pues tienen una estrategia muy sencilla y es que sus cuerpos están compuestos de una gran cantidad de agua. Entonces esta presión que se ejerce desde el interior del cuerpo de estos organismos pues va a equilibrar la presión que se ejerce en el mar que los rodea. Otro de los conceptos con el cual nosotros podemos ver relacionado este concepto de presión es cuando nos miden la presión arterial, cuando le miden a una persona la presión arterial. Para esto pues utilizan un aparato que nos lo conectan en los brazos y lo que busca este aparato es poder sentir cuál es el movimiento de la sangre, la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Pues como la sangre también es un líquido, va a ejercer una presión sobre todas las paredes de los vasos sanguíneos y esto es lo que corresponde a la presión arterial, ¿correcto? Muy bien, vamos a continuar aquí con el concepto de temperatura, que pues es un concepto un poco más sencillo de entender. Creo que ya quedó un poco más clara la diferencia entre calor y temperatura, y aquí pues vamos a hacer como un poco o ahondar un poco más en lo que tiene que ver con el punto de ebullición, que era uno de los referentes que utilizaba la lectura para poder explicar esta diferencia. Entonces acá podemos ver que nos hablaban acerca de la presión atmosférica y esto pues se relaciona porque es un fenómeno que tiene mucho que ver con que los líquidos hiervan o no. Entonces sabemos también que al igual que en el agua, la presión atmosférica es la fuerza que ejercen las partículas de los gases a los cuerpos que rodean, ¿cierto? Entonces
podemos observar que como los gases tienen un peso también, entonces se van a acumular a nivel del mar, y por esta razón es que podemos ver que hay una gran presión aquí a nivel del mar, ¿correcto? A medida que subimos o que ascendemos en altura, entonces la presión de los gases va a disminuir porque hay mucho menos concentración de los gases. Pero entonces, ¿esto qué tiene que ver con que los líquidos hiervan? Muy bien, pues cuando nosotros aplicamos una energía a los líquidos, esta energía se va a transformar en movimiento de las partículas de los líquidos, y esto va a generar pues que los líquidos pasen de un estado líquido a un estado gaseoso. A mayor movimiento de las partículas, pues va a haber una separación entre ellas, y esto va a generar que van a hervir los líquidos, ¿correcto? Cuando la presión de los líquidos, la presión que se ejerce en los líquidos, en el vapor de los líquidos, iguala a la presión de la atmósfera, pues entonces se van a atrapar esta presión, se va a atrapar estas burbujas en el interior, y esto es lo que vemos nosotros como que un líquido hierve, ¿correcto? Entonces esta es como la relación que tenemos nosotros entre la temperatura y la presión alrededor de un fenómeno muy particular, que es que los líquidos hiervan, ¿correcto? Les voy a proponer ahora un ejercicio que van a ver ustedes a continuación. Es una situación problema para que ustedes pues la piensen, la desarrollen en la carpeta, lo hagan a través de un dibujo y pues con la ayuda de sus familiares o de sus acudientes, para que tengan un poco mejor comprensión de estos conceptos. Esta actividad pues no es necesario que la envíen a través de la plataforma, sino es más como una actividad de reflexión para que tengan más claro cuál es la relación entre la temperatura y la presión. Espero que estén muy bien, que aprovechen esta semana. Los estudiantes que deban hacer plan de mejoramiento tienen plazo hasta el domingo 16. Recuerden que pues no hay una atención en el foro de preguntas y respuestas el fin de semana, pero pueden dejarme sus preguntas hasta el día viernes, y ahí yo voy a poder colaborarles para que puedan resolverlas y realizar estas actividades. Los estudiantes que tengan pendientes actividades pues deben hacer estas actividades junto con el plan de mejoramiento y enviarlo todo a través de la misma tarea, que es plan de mejoramiento corte tercer periodo. Pues espero que estén muy bien, apreciados estudiantes, y pues nos veremos en una próxima ocasión a través de estas sesiones asincrónicas. Les deseo un feliz día.